Ok. Buenos días, por ahí creo que estoy viendo un par de caras nuevas porque, si no me equivoco, hasta recién el día jueves fue el último día de adición y cancelación. La universidad decidió extender ese periodo, por ende hay algunas caras que hasta este momento se están incorporando. Al terminar la clase yo voy a cotejar de nuevo la lista oficial de la clase con el, eh, con el listado que ya tenía previamente y les voy a agregar a un correo, a un grupo de correos electrónicos. ¿Ok? Yo voy a estar enviando por ahí correos electrónicos, ese es el medio de comunicación oficial. Sin embargo, si no me equivoco, ya tienen, perdón, tienen un grupo de WhatsApp entre sus compañeros para que quien tenga el enlace, porfa, lo pueda tal vez colocar en el chat aquí de Zoom, para que se puedan agregar los que todavía están con algunas dificultades. Comentarles que ese enlace de Zoom que se les envió, ese es el mismo enlace que se va a utilizar para el resto de la clase. Entonces, que eso ustedes lo tengan en consideración. ¿Ok? Entonces, para los que se conectan hasta el día de hoy y que agregaron la clase, como les había comentado, solo déjenme un segundito que quiero revisar algo. Si ustedes notaron en este momento, yo grabo las sesiones para que podamos tener acceso a esta información posteriormente. Y nada más déjenme revisar. Sé que ese video yo ya lo subí a YouTube. Y nada más necesito confirmar que ustedes, que está fallando bastante el campus. O no sé si es mi computadora, no creo. No, está fallando bastante el campus. Ni siquiera me deja ingresar. Entonces, bueno, voy a revisarlo. Pero también comentarles, perdón, no sé si van a abrir ahorita para comentar algo. ¿No? Sí, pero todavía, en mi caso, sigue cargando todavía. Ok. Entonces, recién el día lunes anterior nosotros tuvimos nuestra primera clase. Bueno, realmente sí nos reunimos el día miércoles 8, si no me equivoco. Sí, miércoles 8. Nos reunimos para dar algunos lineamientos rápidos, pero recién hasta el día lunes de la semana pasada tuvimos nuestra primera clase oficial y el día miércoles fue feriado. Así que para los que ya está bien avanzado el proceso de adiciones y cancelaciones, tomaron un cupo en esta clase, no se preocupen que están todavía a tiempo de poder ponerse en marcha con toda esta situación. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir donde nosotros nos quedamos en la presentación de la semana pasada. ¿Ok? No me carga el campus. No sé si es que estará caído o no sé realmente qué habrá pasado por ahí. Sí, Lick, yo intenté ingresar hace poco para revisar algo y no me dejó ingresar, pero está bien saturado. Sí, O de repente han de estar dando algún tipo de mantenimiento o algo así. Entonces, bueno, si antes de la clase logramos ver, pero si no también, bueno, les voy a mostrar que yo tengo mi canal de YouTube, que ahí es donde subo las clases, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, les voy a enviar el enlace de la sesión del día lunes. Y esta que se está grabando, igual la voy a volver a subir al terminar la clase. ¿Okay? Entonces, ahora que vamos a hacer, a presentar, por ahí los que no hemos tenido la oportunidad de coincidir, mi nombre es Orlando, soy el docente encargado de la clase. Por ahí un poquito de formalidades y todo eso, la presentación, la planificación, la van a encontrar en el video anterior para que ustedes se puedan poner al corriente.
Una regla nada más, vamos a tener la cámara encendida al inicio y la cámara encendida al final. Entonces ahorita que vamos a iniciar la presentación del día de hoy, ya pueden ir apagando sus cámaras para que no interfiera de alguna manera. Ok, entonces voy a dar un repaso rápido de lo que nosotros vimos recién el día lunes pasado. El primer tema que nosotros vamos a ver, ¿verdad? El primer tema grande que nosotros vamos a abordar en esta clase es la conciencia, no vista desde las ópticas teóricas como la psicodinamia, sino más bien vista desde un punto fisiológico, ¿okay? Desde un punto de vista de cómo funciona, cómo está compuesta, cuáles son las estructuras. Entonces, hasta este momento pudimos determinar, ¿verdad? Hicimos la introducción, que la conciencia viene del latín, ¿verdad? Con conocimiento, y es no solamente darnos cuenta de lo que ocurre en nosotros mismos, sino también en nuestro entorno y todos los estímulos alrededor. Por ende, hay algunos procesos fisiológicos que involucran al estado de conciencia, como el estado de alerta, el estado del pleno conocimiento de sí mismo y del entorno. Muchas veces se ha considerado que la conciencia es simplemente estar despierto, o sea, el estado alterno al sueño, y por ende se reconoce que pueden existir elementos asociados a la vigilia, por lo cual está asociado a la conciencia. Sin embargo, el lunes anterior vimos que no solamente es como día y noche, no es como blanco o negro, sino que hay muchas tonalidades y hay mucha variabilidad, tanto a nivel individual, así como la subjetividad de la experiencia. Habíamos hablado de los niveles de conciencia, que adelanto un poquito acá. Habíamos hablado de que existe, no, como les digo, no solamente existe blanco y negro, sino que hay muchas tonalidades de gris alrededor de estos dos conceptos, porque no solamente es estar despierto o dormido, sino que van a haber también niveles en los cuales se necesitan para poder alcanzar un grado de atención, para un estado de relajación, para entrar en el ensoñamiento, para adquirir el sueño ligero o el nivel más amplio, el nivel más fuerte, que es el nivel número 7, que es coma. Entonces, la conciencia no es como se nos pinta en la mayoría de ocasiones, que es como o estoy despierto o estoy dormido, sino que hay muchos niveles en el medio de esto. Y también va a depender de la normalidad según el tiempo, según el medio físico y según la cultura. Habíamos hablado de las experiencias también de algunas culturas como la oriental, por ejemplo, que hablan muchísimo acerca de los estados de meditación y los estados de trance, que hay conciencia del medio, pero es como un estado inalterable, un estado en el cual el individuo no sale de este espacio porque realmente está como en ellos lo denominan como en el flow, como fluyendo a través de esta propia experiencia. Entonces, depende mucho, y este estado de conciencia va a ser de alguna manera influenciado o enmarcado por el medio o por la cultura. Algunos otros, por ejemplo, hay un documental que yo les quisiera recomendar. Solo déjenme revisar. ¿Alguien alguna vez ha escuchado acerca de la ayahuasca? Se lo escribo al chat. Sí. A ver, ¿qué han escuchado acerca de la ayahuasca? No, Buenos días. hasta hoy.
Planta medicinal. Muy bien, fíjense que se escucha bastante entrecortado. No sé si soy yo. La verdad es que no, Lee. Estamos, bueno, al menos yo desconozco ese concepto. Ok. No, no es un concepto. Es una, por ahí está diciendo Muyasa que sí es una planta, pero lo que les quiero compartir de esto es que es utilizado principalmente en regiones como regiones andinas, como el Perú, Ecuador, cerca del Amazonas. Y ellos lo que hacen es una planta psicotrópica, por ende genera algún tipo de alucinaciones, entre otras cosas. Entonces, pero lo que ellos venden en sí no es solo la planta, sino es toda la experiencia de la ayahuasca. Entonces, de nuevo, para ellos es algo completamente normal para su cultura, pero para nosotros, obviamente, esto nos causaría algún tipo de dificultades. Entonces, les quiero recomendar, así como yo siempre les hago recomendaciones de series o les hago recomendaciones de algunos documentales para que ya no estén viendo solo la misma novela de siempre o el mismo programa de siempre. Se llama, la serie en Netflix se llama Para Bien o Para Mal, y el episodio se llama Ayahuasca, pero hay algunos otros que hablan mucho acerca del tema de salud, acerca de cómo es visto según la cultura, según diferentes experiencias. ¿Okay? Entonces, esto era lo que les quería comentar de este episodio, porque depende de la cultura, y en esa cultura, toda la cultura andina, es algo completamente aceptable, pero para nuestro medio no lo es. Exacto, depende de la perspectiva de cada quien. Excelente. Entonces, hasta aquí nos habíamos quedado, habíamos visto los niveles de conciencia. Ahora entonces veamos los estados entonces distintos al estado de conciencia. Y vamos a empezar a conocer que hay dos elementos que son los estados alternativos y los estados alterados de conciencia. Entonces, la primera diferencia que nosotros vamos a encontrar es que los estados alternativos aparecen de forma espontánea. Usted, claro, planea cuándo se va a dormir, pero no planea cuándo va a soñar, por ejemplo. O de repente usted hace todo lo necesario para poder acostarse y poder conciliar el sueño, pero de repente pasa una hora, pasan 2 horas y usted sigue acostado en la cama en la misma posición y de repente en el momento que menos usted lo esperaba, ahí se duerme. Entonces, este estado alternativo es algo que puede ocurrir y que va a ocurrir siempre de manera espontánea. No es algo que nosotros hacemos de manera deliberada. Por ejemplo, también la fiebre, por ejemplo, las altas temperaturas que nosotros podemos adquirir, vamos a encontrar que también pueden generar algún tipo de alucinaciones, como por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan la última vez que se enfermaron y que tuvieron así alto grado de temperatura y la persona y ustedes se sentían bastante mal a tal grado que no sabían ni dónde estaban, quiénes eran, qué estaban haciendo, qué estaba pasando alrededor. Entonces, con la vacuna, dice por ahí Annette, sí, hay muchas personas que esto también le causó un tipo de reacción. Entonces, a eso nos referimos con estados alternativos. Pero por otra parte, los estados alterados de conciencia son aquellos que van a ser desarrollados o provocados de manera deliberada. O sea, es algo que yo hago de manera consciente. O sea, que yo tomo la decisión de hacer este tipo de acciones que me llevan a un estado distinto a la conciencia plena. ¿Okay? Un segundito.
Ok. Entonces, por ejemplo, la meditación que ya hemos hablado en este momento es un estado alterado de conciencia porque, en primer lugar, cumple con la diferencia de que al ser una decisión, al ser algo que yo tomo y que yo decido hacer, ahí es donde empieza esa primera diferencia de que es un estado alterado. O la hipnosis, por ejemplo, también puede ser reconocido como un estado alterado de conciencia porque va a cambiar entonces toda nuestra situación alrededor. O la utilización, como les había hablado en este momento, del tema de ayahuasca, por ejemplo, en este momento, que ustedes se pueden dar cuenta de que hay ciertas situaciones alrededor que van a cambiar la percepción del mundo, la percepción alrededor de la familia, alrededor de las personas, entre otras cosas. ¿Ok? Ahora entonces veamos algunas características de los estados alterados. Vamos a ver los dos, ¿ok? Vamos a ver los estados alternativos. Específicamente vamos a ver el tema de sueño, pero lo vamos a ver más adelante porque es más amplio. Entonces vamos a empezar por las características de los estados alterados de conciencia. En primer lugar, vamos a encontrar de que el pensamiento en estos estados alterados de conciencia tiende a estar entonces de manera distinta. Puede la concentración, la atención, memoria, el juicio, tiende a ser muy complejo, tiende a estar sumamente dañado. ¿Cuántos de nosotros, haciendo una pregunta así muy generalizada, por ejemplo, eh, hay muchísimas drogas que se utilizan, ¿no? Hay algunas que son aceptadas por la sociedad, algunas otras que no lo son aceptadas, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que todos han tenido, o la mayoría han tenido la experiencia, ya sea de vivirla ustedes mismos o de vivirlo con una persona cercana a usted, en el cual, por ejemplo, puede tener un consumo de alcohol bastante alto. Entonces, ¿qué va a tener con este tipo de persona? Es una persona que el pensamiento es muy vago, o sea, usted no puede mantener la atención de este individuo por mucho tiempo. Su juicio sufre detrimentos increíbles. Por eso es que, si ustedes recuerdan, algunas personas, y hay tantos memes alrededor de que hay gente que solo borracha le puede escribir al ex o a la ex, o solo borracho se le puede salir a bailar, o hay personas que, por ejemplo, con un par de tragos cambian mucho su personalidad porque ahora ya se sienten como más libres. Entonces, este tipo de situaciones, al tener un estado alterado de conciencia, el pensamiento en general se va a ver sumamente disminuido. O sea, sus capacidades ejecutivas, sus capacidades de juicio, su atención, memoria. Por eso es que tenemos personas que al día siguiente no se acuerdan de absolutamente nada de lo que pasó. ¿Ok? También, una segunda característica es la pérdida de la noción de tiempo. En muchas ocasiones el tiempo puede ir en dos vías. O sienten que el tiempo va demasiado lento, o el tiempo va demasiado rápido. A ver, yo les había preguntado la vez pasada que cuántos de ustedes habían tenido la oportunidad de practicar meditación. A ver, levanten la mano. Alguien que nos quiera compartir su experiencia acerca de meditación. Y le voy a hacer una pregunta acerca de esto. A ver, levanten la mano por ahí o pónganme en el chat link, yo lo he hecho. Y la pregunta es, ¿les ha pasado de que ustedes se sientan? Yo medito y me pasaba los primeros meses principalmente, que yo me sentaba y yo sentía que había pasado media hora y volteaba a ver mi reloj y habían pasado 2 minutos y medio. ¿A alguien le ha pasado esto?
¿Nadie? A ver, estaban viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, estaban viendo la presentación. Sí, Perfecto. Gracias. Dice muy bien, yo no se percibe el tiempo como tal. Miren, yo a veces siento que he pasado media hora literal meditando y vuelto a ver mi reloj. He pasado 2 minutos, 1 minuto. Dice Yase también, yo lo he hecho y casi siempre suele suceder. O hay algunas otras situaciones en las cuales ustedes piensan que ha pasado 10 minutos, 15 minutos y han pasado 3 horas. Practicando yoga el tiempo se va lentísimo también, dice Alex. Más cuando... ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, no hay una explicación universal porque la noción de tiempo es algo subjetivo. O sea, para mí, vaya, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero sí tengo tiempo para ver 4 horas de TikTok, por ejemplo. Entonces, es algo subjetivo, empecemos por ahí. Y en segundo lugar, cuando nosotros nos enfrentamos ante una tarea que requiere de mucho énfasis y requiere de que nosotros estemos presentes en todo lo que nosotros vamos desarrollando en esa actividad, el tiempo tiende a percibirse de manera distinta a lo normal, distinta a lo cotidiano. Entonces, no hay como una explicación universal a través de esto. Sin embargo, la pérdida de noción del tiempo es algo muy frecuente en este tipo de estados. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. También la pérdida del control. Hay muchas personas bueno, el control realmente es un tema de bastante ilusión. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un sueño, por ejemplo, y tenemos como un cierto sueño que ustedes no se quieren despertar, ¿verdad? Y ustedes tratan de aferrarse lo más que puedan al sueño, ¿verdad? Y tratan de hacerlo y tratan de cambiar y tratan de mantenerlo o de repente un recuerdo o algo por el estilo. Y ustedes se van a dar cuenta de que la situación alrededor de esto es que no se logra o no se alcanza de una manera tan fácil. Entonces, por ahí eso es algo bien interesante también que ustedes pueden tomar en consideración. También, en el caso de las emociones, tienden a verse sumamente dañadas en el caso de la expresión emocional. Puede ocurrir de nuevo en ambas vías. Puede ser una persona más, volverse una persona más histriónica, por ejemplo, volverse una persona más, de alguna manera, como más, como más sensible, por ejemplo. O por otra parte, tener una persona que se encierra, que no habla nada, que no comenta nada. Y esto es bien difícil. ¿Ok? Y también tenemos los cambios en la imagen corporal. En este caso pueden ocurrir ciertas situaciones alrededor de la experimentación de sensaciones, como la pesadez o la ligereza, o incluso tener algunas sensaciones corporales, las cuales nos llevan a cambiar ciertas situaciones. Hay muchísimas personas que, por ejemplo, tienen, ¿cómo se llama? ¿Han visto estas series o este tipo de películas que de repente en algún momento en el que está dormido la persona y empieza a tener algunas sensaciones corporales como de animales, por ejemplo, como que se le sube una hormiga o cientos de hormigas, o el hormigueo generalizado que se tiende a sentir? Entonces, este tipo de situaciones alrededor van a cambiar nuestras sensaciones y por ende cómo nosotros también nos percibimos y esta experimentación de sensaciones. También vamos a tener alteraciones perceptivas y aquí ya entramos con el tema de alucinaciones.
Por ejemplo, ocurre mucho, ¿verdad? Cuando se utilizan sustancias, ¿no? Sustancias psicotrópicas o psicoactivas que nos llevan a un cambio, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo, incluso generan, por ejemplo, algunas dificultades con el tema de nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo, pueden llegar a alterar por completo cómo nosotros tenemos nuestros signos vitales, entre otras cosas. Y por ende también puede llegar a cambiar o puede llegar a tener algunas alucinaciones, ya sea visuales, auditivas. Incluso hay algunas personas que hasta pueden llegar a tener algunas alucinaciones sensitivas. ¿Alguno de ustedes, creo que todos hemos visto en X o Y sentido, alguna película o una serie en el cual una persona, ¿verdad? Abusa de sus sustancias y por ende empieza a tener un montón de alucinaciones, ve cosas que realmente no están ahí o escucha cosas que no están ahí, o incluso en su cuerpo también puede tener algunas sensaciones de que alguien le está observando, por ejemplo, o alguien está causando algún tipo de malestar. Entonces, este tipo de situaciones son muy frecuentes cuando la persona utiliza algún tipo de sustancia. Son muy, muy frecuentes. También, acá, o ven personas que no están y hablan con ellos también. Incluso hace poco yo hice un curso de duelo y me decía, eso no tiene nada que ver con conciencia, pero me pareció muy interesante que cada vez más, y cada vez más seguido, hay personas que pueden mostrar algún tipo de alucinaciones en el tema de duelo y que no se considera realmente que sea un trastorno patológico o que haya algún tipo de dificultad o algún tipo de trastorno o algo orgánico que explique el por qué la persona puede tener algún tipo de sueños o alucinaciones con el fallecido. Y cada vez ahora es más frecuente. Claro, el tema de pandemia también agudizó la cantidad de muertes que hay ahora al año. Por ende, las personas también están teniendo muchísimas dificultades en este sentido. También puede cambiar el sentido o el significado de la persona. Hay muchas personas que después de ciertas experiencias, y ustedes lo van a ver, los animo a que vean esta serie de Para Bien o Para Mal. Hay muchas personas que van a tener este tipo de experiencias como para darle un significado a su vida. Personas que tienen abuso de sustancias, que van, por ejemplo, en busca de respuestas, en busca de una identidad, y de repente este tipo de experiencias, como el tema del uso de la ayahuasca, les da la oportunidad como de tener visiones y de alguna manera poder encontrar respuestas a preguntas que no son tan fáciles de responder. Entonces, muchas personas después de este tipo de experiencias tienden a sentir como que su vida ha cambiado, como que alcanzan un significado, algo distinto alrededor de eso. También vamos a tener algunas sensaciones de incapacidad para describir algo. Esto es muy frecuente, principalmente porque las personas han perdido muchas de sus habilidades y de sus funciones ejecutivas normales. También una sensación de rejuvenecimiento, ¿verdad? Como que usted es alguien nuevo detrás o después de esta experiencia. O también la hipersugestionabilidad. Esto es muy, muy frecuente en personas que se encuentran en un trance hipnótico, en el cual la persona, todo eso que ustedes han visto, ¿verdad? De alguna manera, no creamos, ¿verdad? De que como la típica serie o la típica película que le dice de que va a hipnotizar a alguien y le va a hacer que salte o que haga
como una gallina o que haga esto, que haga aquello, no. Pero sí se vuelven más sugestivos en el sentido de que pueden atender de mejor manera ciertas instrucciones. Incluso por ahí, ustedes recuerdan, la hipnosis fue una de las herramientas más utilizadas por los teóricos psicodinámicos y por ende era utilizado para tratar de calmar o tratar de curar la neurosis en sus pacientes. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas con estados alterados de conciencia? Si no hay dudas, ya saben, tienen que escribir al chat también. Perfecto. Todo bien, todo claro. Perfecto, gracias. Entonces, ahora iniciemos con estados alternativos. Y el estado alternativo que vamos a profundizar con mayor ahínco es el sueño. Entonces, empecemos por el sueño. En primer lugar, debemos de comprender que el sueño es una conducta. ¿Ok? ¿Por qué decimos que es una conducta? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿por qué creen que es una conducta? A ver, pensemos. A ver, Porque es algo que puede pasar en un determinado momento. exacto. Y recuerden, esto es algo que nosotros disponemos a hacer. Nos disponemos a hacer. Es algo que tenemos con frecuencia también, muy bien. Pero nosotros creemos que una conducta forzosamente implica movimiento, ¿cierto? Hablar es una conducta. Hacer ejercicio es una conducta. Ver televisión es una conducta. Pero nosotros creemos o asociamos que la conducta como tal viene con el movimiento. Sin embargo, no es, aparte por ahí vamos a ver algunos de las características del sueño, que hay ciertos espasmos musculares y que hay ciertos movimientos musculares, pero más allá de eso, realmente el sueño no es algo que implique movimiento. Lo que sí implica es todo el proceso previo al sueño. El buscar un lugar tranquilo para dormir, que sea cálido, que sea reconfortable. Bueno, a mí el tema cálido a mí no me gusta para nada. Creo que a nadie le gusta dormir con calor. Sin embargo, creo que todos me siguen la idea con respecto a todo el ritual que nosotros desarrollamos previo al sueño. Y por ende decimos que realmente el sueño es una conducta. Ahora bien, ¿qué pasa con el sueño? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a tener? En primer lugar, debemos de comprender de que nosotros muy pocas veces recordamos lo que nosotros soñamos. ¿Okay? Ya vamos a ver qué son los sueños, vamos a ver, creo que todos tenemos una idea lógica detrás de este tipo de conceptos, pero quiero empezar como a dar un preámbulo, una introducción antes de entrar a esto. Entonces, nosotros realmente consideramos, ¿verdad?, de que el sueño como tal, como no podemos recordar o recordamos muy poco de lo que nosotros hemos dormido, consideramos que es más un estado de conciencia que una conducta. Sin embargo, el cambio de conciencia ocurre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ocurre. Ya no estamos en una vigilancia, como lo vimos, ya no estamos en un nivel 2 o nivel 3, sino que ya estamos en un nivel 4 o un nivel 5. Y este cambio de conciencia hace que nosotros de alguna manera tengamos menor atención. Pero no quiere decir de que el tener este estado de conciencia, ¿verdad?, distinto, nos impida de que nosotros nos demos cuenta de cambios comportamentales.
piensen en lo siguiente, para los que comparten cama, por ejemplo, es más fácil ejemplificar. Cuando usted está dormido, a pesar de que usted está dormido, hay algún tipo de conciencia en cuanto a lo que hace su pareja, ¿cierto? O, imaginemos también ustedes, o comparten cuarto, por ejemplo, con un hermano o con una hermana, y a pesar de que ustedes están dormidos, de alguna manera, escuchan cuando se cae algo, o escuchan cuando una persona les habla, o a veces hay como sensaciones alrededor de nosotros, cambios en el flujo del aire, sensaciones que de repente la cortina les está cayendo encima, o por las variaciones del viento hace que la cortina como que le cobija. Entonces, este tipo de cambios, ¿verdad? Este tipo de situaciones alrededor no hacen que nosotros simplemente nos desentendamos. Aunque hay algunas personas que tienen algún sueño profundo, y los envidio por eso realmente, pero no quiere decir de que hay personas que simplemente no tienen una conciencia de su estado alrededor, a pesar de que estemos dormidos. ¿Me siguen? ¿Me entienden con esto? Perfecto. Ahora entonces, ¿cuáles son los mecanismos más frecuentes que nosotros vamos a utilizar para poder medir la actividad durante el sueño? Porque los sueños incluso tienen muchísima importancia, y si ustedes piensan en algunos hechos, como por ejemplo, por ahí hay algunas personas que decían de que la Quinta Sinfonía de Beethoven, él la compuso porque fue algo que escuchó en un sueño y luego la anotó. Por ahí dicen que la teoría de la relatividad de Einstein también fue concebida durante los sueños y luego fue capaz de notarlo. Entonces, este tipo de situaciones hacen que el sueño se convierta en algo, en un campo adicional para estudiar. Y por ende ahora es que ha adquirido una importancia sumamente amplia en este sentido. Pregunta muy asa, ¿uno podría darse cuenta que está soñando? ¿Eso sería estar consciente del sueño, dentro del sueño? Exactamente. Todos hemos sido conscientes en algún momento de que estamos soñando. Principalmente, y la parte buena de saber que es un sueño es cuando el sueño no es como muy bueno. Como por ejemplo, puso un negocio y le fue mal y usted dice dentro del sueño, no, pero la verdad que estoy soñando. Y se dan cuenta que es un sueño, ¿verdad? Y, por ejemplo, dice esto que dice Angie, esto no es real. Entonces, pasa esto, y ese es un grado de conciencia con respecto al sueño. También ocurre hacia el lado opuesto, ¿verdad? En el cual estamos teniendo un sueño demasiado bueno, en el cual ni siquiera quisiéramos, en el cual no quisiéramos ni despertarlos, ni siquiera interrumpir nada, y nos pasa esta situación y realmente nos damos cuenta que lastimosamente es un sueño, porque todo lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, no va a pasar. Liz, Sí, sí, Yasmin. por ejemplo, cuando, bueno, estás escuchando sobre el parálisis del sueño, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado y es como que yo despierto, pero yo no me puedo mover. Y yo sé que era como un sueño, pero cuando yo abro los ojos, yo sigo como viendo, por decirlo así, lo que estaba soñando. Sí, Entonces yo estoy consciente, pero no completamente. sí. Vamos a ver un poco de los trastornos del sueño en la última parte de esta presentación, porque sí es importante, y este tema, el tema de parálisis del sueño, no tienen muchas personas que lo asocian con temas religiosos y que dicen que se le subió un demonio al pecho, ¿no? O sea,
hay una explicación fisiológica detrás de esto y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del tema del sueño, existen algunos elementos de medición y se van a medir 3 elementos, que va a ser la actividad cerebral, se mide también los movimientos oculares y la tensión muscular. Y en cada uno de estos elementos vamos a necesitar un instrumento para poder hacerlo. Aquí es donde entran en juego entonces las 3 medidas psicofisiológicas del sueño. El electroencefalograma, que nos va a ayudar a determinar el primer punto por acá, que vimos, que hablábamos acerca de la actividad cerebral. El electrooculograma, que nos va a ayudar a evaluar los movimientos oculares. Y finalmente el electromiograma, que nos va a ayudar a medir la tensión muscular. ¿Ok? Entonces, en conjunto, para hacer un estudio, ¿verdad?, del sueño, debería de considerarse estas tres medidas para poder brindar un acercamiento lo más real posible a tratar de evaluar qué está ocurriendo dentro del sueño. Ya vamos a ver un poquito por qué la importancia de estas 3 medidas. Porque esto, en primer lugar, cuando nosotros hablamos en el electroencefalograma, nos va a ayudar a establecer ciertos ciclos. Los ciclos por segundo son elementos de evaluación y son elementos son una medida de la actividad cerebral que nosotros tenemos. En el caso de, digamos, un estado de conciencia, un estado de alerta, en el cual hay muchos conceptos lógicos detrás, la persona puede emitir entre 14 a 21 ciclos cerebrales por segundo. Aquí, de nuevo, ¿a qué nos referimos a ciclos? Son esas alteraciones que ustedes ven como esos picos, ¿ok? A eso nos referimos con la actividad cerebral. Y esto se va a conocer como una onda cerebral tipo beta, ¿ok? Que es la roja que ustedes están viendo. Por otra parte, cuando nosotros tenemos la evaluación que va entre los 7 y los 14 ciclos por segundo, son conocidas como las ondas alfa. Y estos son ondas cerebrales para permitirnos llegar a alcanzar la relajación. Por ejemplo, hay muchas personas que utilizan estas y que tratan de estimular lo más que puedan estas ondas cerebrales para alcanzar la creatividad, para mejorar la memoria o la intuición. Y finalmente la última onda cerebral, que es la onda delta, que tiene nada más entre 0 a 4 ciclos por segundo. Este tipo de ondas cerebrales, las deltas, son las necesarias para alcanzar el sueño profundo y reparado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. Ok. Entonces, ahora vamos a ponerles a partir del electroencefalograma, ¿verdad? Que es esto que ustedes ven por acá, estas líneas que ustedes ven que para nosotros no tienen mucho sentido en este momento, pero los vamos a explicar en este momento. Quiero que se enfoquen en la primera parte, donde dice vigilia activa, y quiero que noten ese patrón de líneas, ese patrón de ciclos. ¿Cómo son esos ciclos? ¿Cómo ven esos ciclos? Bastante alterado, ¿En qué sentido? como que hay bastante movimiento. Exactamente, como que hay mucho movimiento. Entonces, toda esta situación alrededor ocurre porque se emiten ondas cortas, ¿verdad? Las ondas que
onda cerebral que acabamos de hablar, son ondas cortas porque se encuentra en un estado de vigilia. Pero en la medida que nosotros vamos cambiando del nivel de conciencia del 1 hasta el 5 o 6, va a empezar a alargarse estas ondas. Empiezan a ver el siguiente punto, por ejemplo, en el punto donde dice justo antes del sueño. Ahí empiezan a aparecer las ondas alfa, que es la que nosotros acabamos de hablar acá anteriormente. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, se empiezan a ser un poco más distanciadas, ocurren menos y son más pronunciadas. ¿Ok? Y luego vamos a ver que existen 4 fases. Estas fases que ustedes ven por acá son las fases del sueño. Y lo vamos a ver, ya voy a regresar a esta parte para explicar. Entonces, nosotros, la mayoría de personas pensamos que el sueño, ¿verdad? Es algo que ustedes se acuestan, se duermen y van como de una fase a la siguiente y listo. Nunca vuelven a esa fase, sino que creen que pasan fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y listo despertarse. Eso no ocurre de esta manera. Cada una de estas fases son fases que se van a alcanzar durante la noche. Pero las primeras, en las primeras horas, ustedes ven esa línea en rojo por ahí que ustedes ven, y el gráfico que nosotros vamos a ver, en el eje vertical nosotros vemos las fases y en el eje horizontal vemos las horas de sueño. Entonces, en el caso si usted ve la línea amarilla, esa es la fluctuación que normalmente tiene el sueño a partir de todas las fases y a través del tiempo. Entonces, ¿qué notan? ¿Qué ven? Así, rápidamente. ¿Qué logran entender de esto? Es como si bajara y subiera de repente los niveles del sueño. Ujú. Exactamente. Por ahí que me dicen al chat. ¿Qué pasa de fase en fase? Sí. ¿Alguien más? No nos quedamos en una sola fase. ¿Perdón? Que no nos quedamos en una sola fase. Que no nos quedamos en una sola que- fase. Y que las fases se repiten. Las fases se repiten. Por ahí dice, que las primeras 4 horas son de sueño profundo y van de una forma escalonada. Que muy bien, muy buenas conclusiones. Dice Angie, que es continuo. Exacto. Entonces, vean. Como les digo, la mayoría de personas creen de que el flujo de sueño es así, ¿verdad? Que está despierto, se duerme, alcanza el 4 y se levanta. No, ustedes ven las fluctuaciones que tiene el sueño. Las fases, ya la vamos a empezar a describir, ¿sí? Ya vamos a empezar a describir. Entonces, se van alcanzando en la medida que pasa el tiempo. Y esta línea roja que ustedes ven por acá, eso es cuando nosotros alcanzamos el sueño más profundo y por ende las ondas delta aparecen. Pero nosotros no permanecemos en el sueño profundo todo el tiempo. Es nada más una fase que se alcanza, pero luego vamos de regreso a la fase 3, 2, 1, luego vamos de vuelta, fase 1, 2, 3, 4, y ese es el patrón que nosotros vamos a ver a través del sueño. Y en la medida, dependiendo de si usted tiene un patrón largo, patrón medio o patrón corto de sueño, vamos a encontrarnos que las personas tienen algunas variaciones o algunas fluctuaciones en cuanto a este gráfico. Y en el caso de la fase 1 es donde siempre se va a alcanzar la fase REM, que por sus siglas en inglés es Rapid Eye Movement, o en las siglas en español se le dice MOR, fase MOR, que es la fase de movimientos oculares rápidos. ¿Ok? Entonces,
Antes que pasemos a las estructuras anatómicas, quiero que veamos cada una de las fases. La fase 1 es como los niveles que vimos anteriormente, ¿sí? El nivel 1, que hablábamos del estado de conciencia de hipervigilancia, el nivel 2, que hablábamos de una relajación. Algo así, algo muy parecido ocurre entonces en el caso de las fases del sueño. En el caso de las fases del sueño, la 1 es esa transición que existe entre el sueño y la vigilia. La fase 2 ya se alcanza un poco más de profundidad de sueño. En la fase 3 ya ocurren ciertas situaciones alrededor de la particularidad, ¿verdad?, del sueño. Ocurre un estado de relajación preparatorio para el sueño profundo, que es lo que ocurre en la fase 4. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde ocurre, verdad, en el caso de los sueños? ¿Sí? No hay una sola línea o no hay un solo momento en el cual ocurran los sueños. En primer lugar, debemos de comprender que los sueños, usted no sueña durante 8 horas o 9 horas, aunque así parezca. A veces parece que el sueño duró todo lo que usted durmió, ¿cierto? Pero no ocurre de esta manera. Realmente ocurre, si ustedes ven estas fluctuaciones, ocurre ya sea en fase 1, donde hay movimientos oculares rápidos, o en fase 4, que no hay ningún tipo de situación alrededor, no hay movimiento, no hay movimientos oculares, no hay tensión muscular. Solo dice Yacet, solo son fracciones de segundo. Sí, dependiendo mucho de la persona, porque hay algunas personas que el sueño es más ligero, es más rápido, y por ende el sueño, el acto de soñar también va a ser menor. ¿Ok? Silver. Sí, yo tengo una pregunta, licenciado, y es que quisiera saber si el sueño se da, es posible en cada una de estas fases, ¿Perdón? tanto en la fase 1 como en la fase 4. ¿Siempre hay sueños o solamente en el 4? No sé. No, normalmente puede ocurrir en fase 1 o fase 4. Ahí es donde normalmente ocurre. Fase 2 y fase 3 entonces no hay sueños, solo... No, casi no. Realmente esas son como etapas transitorias. Porque en la fase 1 ocurren los movimientos oculares rápidos. Eso quiere decir de que ahí es donde hay mayor cantidad de actividad cerebral. Y en el caso de la fase 4, que es ese sueño profundo en el cual perdemos cierto tono muscular. Por ejemplo, ¿les ha pasado que ustedes están bien dormidos y de repente su mascota, por ejemplo, a mí me pasa muy frecuente, yo estoy bien dormido y de repente mis perros empiezan a ladrar y yo estaba dormido full, y quiere hacer usted el esfuerzo como de levantarse y simplemente no se puede levantar? ¿Les ha pasado? Y no es que, no, o sea, no es que estés perezoso, y nada, simplemente no se puede levantar. Porque en la fase 4 nosotros perdemos tono muscular. O sea, ¿y a qué me refiero con tono muscular? O sea, voy a encender la cámara un segundo. Con tono muscular me refiero a poder hacer todo. Esto lo hago porque hay tono muscular, porque yo lo puedo dirigir. Pero, por ejemplo, piensen ustedes por ejemplo, un adulto mayor que pierde masa muscular constantemente y que llega a cierta edad y ya no puede hacer ciertas cosas que antes hacía, también es pérdida de tono muscular. Pero esa pérdida de tono muscular es esperable para la fase 4 porque es cuando se alcanza el sueño más profundo. ¿Estamos? Entonces ahí es normalmente en esas dos fases donde puede ocurrir. ¿Estamos bien? Otro detalle, licenciado, es que pienso yo que Sí, mente sí, lo escucho. agotada que... Se pausó un ratito. No sé si.
Si me repite la pregunta, por favor. Sí, es que, por ejemplo, a veces sucede que hay personas que están realmente cansadas y, o sea, deduzco yo, no sé si estoy en lo correcto, que pienso que en este tipo de situaciones la persona puede estar solo en la fase 4 porque llega un punto de tanto es el cansancio que sea el ruido que haya o sea quien lo moleste y no se despierta la persona, estaba totalmente dormida, agotada y pues no sé si es que ahí llega hasta la fase 4 y ahí se queda y tienes el sueño profundo hasta el final o siempre se dan estas variaciones. Siempre van a haber fluctuaciones. Lo que sí va a variar, obviamente lo que les comentaba era de que hay algunas personas que se pueden mantener un poquito más de tiempo en algunas fases. En mi caso en particular, por ejemplo, yo no tengo un sueño tan profundo realmente. Yo casi siempre estoy por ahí en fase 1 o 2. O sea, no quiere decir que no hago la fluctuación que acabamos de ver, pero como que mi sueño se mantiene más tiempo en esas primeras fases porque soy muy sensible de despertar. Entonces, hay todavía cierta situación alrededor. Pero, como les digo, es muy variable dependiendo de las capacidades del individuo y también es muy variable con respecto a la situación en particular que esté pasando para ese día, como usted acaba de decir. Y si está como muy cansado y qué pasa con las personas que llegan y se duermen súper profundo y nada los puede levantar. Bueno, en este caso tenemos personas que en ese tema en específico, en esa situación en particular, les pasa entonces que están en un estado de cansancio físico tan grande que va a aumentar la cantidad y que el cuerpo necesita aumentar la cantidad de tiempo que pase en esta fase 4, porque la fase 4 es la fase 4, perdón, es la fase reparadora del sueño. ¿Estamos? ¿O bien? Bien, Perfecto. gracias. Ok, voy a hacer una pausa. Ok, voy a hacer una pausa ahorita. Son las 11:04. Nos tomamos unos 6 minutos y volvemos a las 11:10. ¿Ok? Ok. Continuemos entonces por acá. Ok. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Todos claros? Hasta este punto. Sí, todo claro. Perfecto. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a hablar ya un poquito de anatomía y fisiología. Ok. En el caso de las estructuras que nosotros vamos a tener asociadas al sueño, no hay una sola. Ok, quiero que empecemos por acá. Porque recuerden que, a ver, ¿qué recuerdan ustedes de psicología general y de psicofisiología 1? ¿En qué se encarga el hipotálamo? ¿Qué recuerdan? A ver. Si no se acuerda, búsquelo en Google. Ahora pueden hacer eso. ¿Qué cosa, Lick? Disculpe. ¿Cuál es la función del hipotálamo? Regular la temperatura corporal. ¿Qué más? Ok. Voy por ahí, mensaje al chat. Hambre y sed. Ujú. El hipotálamo es una de las estructuras más importantes para la regulación de muchas de las condiciones que nosotros necesitamos para dormir. Pero para dormir, para vivir. ¿Ok? Necesitamos sueño, es el centro del hambre, de la temperatura corporal. También se encarga de elementos asociados como en psicofisiología 3, ustedes lo van a ver,
que necesitan, lo necesitan para muchas condiciones alrededor de producción de hormonas. O sea, el hipotálamo tiene una función sumamente importante. Entonces, hay dos regiones importantes implicadas en cuanto al sueño. La región posterior y la región anterior. Entonces, la región anterior, o sea, la región de frente, por así decirlo, la región frontal, que es conocida como el área del prosencéfalo basal, que esta se va a hacer cargo en específico de la regulación del sueño, y la región posterior del hipotálamo, que es conocida como el área mesencefálica, va a hacerse cargo de la vigilia, que son estas dos áreas que ustedes ven, la primera marcada de rojo y la segunda marcada de verde. Entonces, las dos están implicadas en el sueño. ¿Por qué hablamos de que ambas están implicadas en el sueño? Porque una va a regular la cantidad de sueño que requiere la persona y otra también va a estar sumamente asociado en despertarse, por ejemplo, porque tiene que ver más con el tema de vigilia. Por ende, entonces, tenemos que entender que la situación del sueño no es una sola área que se va a hacer cargo de esa situación. ¿Ok? Pero solo permítame un segundo, voy a leer algo. Chat. Ok. Perfecto. Ok. Continuemos. Entonces, por acá. Entonces, estas dos estructuras que nosotros vamos a ver, a la región anterior y la región posterior, se van a hacer cargo. Una del sueño y otra de la vigilia. Ahora bien, ¿cuáles son todo lo que nosotros hemos visto hasta este punto es lo esperado del sueño? ¿Sí? Son como las fases que nosotros esperamos que se alcancen, que se busquen y que se lleven a cabo de toda la noche. Pero también vamos a tener aquellas conductas que se salen de la media, y estos son conocidos como los trastornos del sueño. Lo primero que debemos de entender es que todos esos trastornos van a tener un impacto directo en nuestra calidad de vida. Pregunta. A ver, ¿tengo mamás yo aquí o papás? Chat. Heiner es papá. Ok. Yulisa, mamá. Pregunta. ¿Qué edades tienen sus hijos? Pues mi hijo tiene 3 años. 3 años. ¿Y Heiner? 2. ¿Cómo fueron los primeros meses de vida de sus niños? Cuéntenos. Para los que todavía no somos papás. La verdad que esta cuestión del sueño es la que se ve afectada porque toca desvelarse, o sea, cambia el hábito del sueño, ya son horas menos las que duerme, toca lidiar con el desvelo del día siguiente. Por ejemplo, a mí el desvelo a mí me revienta, ¿verdad? Si yo me desvelo, después ando malhumorado, esas son las repercusiones, o cansado, entonces cambió, pero luego ya poco a poco me fui adaptando. Ok. ¿Y Yulisa? ¿Cómo fue? Sí, también como dice el compañero, es difícil porque se despiertan en la noche, al principio duermen bastante, ya después ya como que va también regulando su sueño, se va haciendo más, más continuo y no se despiertan tanto.
Y estoy seguro que más de algún momento ustedes tuvieron muchas situaciones alrededor que su bebé simplemente se negaba a dormir. ¿Cierto? ¿Cómo se sentían al día siguiente ustedes de una mala noche de sueño? Cansados, agotados, ¿Qué más? a veces con mal humor. Humor. Sí, de hecho, más bien ahorita mi bebé ya casi va a cumplir 3 años, pero está en una etapa donde ya durante la noche se niega a dormir. Antes se dormía, por ejemplo, a las 8 o 9 de la noche, ¿verdad? Y ahora ya se duerme ya casi a las 11 de la noche, entonces ya se descansa menos. También porque el hábito de sueño en la tarde en él cambió, porque antes se dormía que tipo 1 2 de la tarde, era su siesta. Ahora ya se duerme casi a las 4, duerme 4 o 5 de la tarde, entonces por eso se duerme más tarde. Y como lo decía, cuando uno se desvela, al menos yo me veo afectado, a veces ando de mal humor, me siento agotado, no rindo bien si tengo actividades académicas o laborales y todo eso, pero creo que poco a poco uno se va adaptando a esas situaciones. Ok. Entonces, les hago esta pregunta porque si hay algo ahora, bueno, en el caso de ustedes que tienen niños, pero ahora también quiero oír a los demás. ¿Cómo se sienten cuando ustedes tienen una mala noche? Inexplicablemente. Se acostaron y simplemente no se podían dormir. Amanezco de mal humor. Mal humor, irritados, de mira a mí no me toques, no me estés diciendo nada, estoy cansado, También cansancio. cansancio. Entonces, por eso es que el sueño, imagínense, muy poca energía, dice Angie. Imagínense que nosotros como personas dormimos en promedio, entre 7 a 9 horas. ¿Ok? Eso quiere decir de que el día tiene 24 horas y usted duerme entre 7 y 9, es más o menos un tercio del día que usted está durmiendo. O sea, usted duerme un tercio del día. O sea, que durante toda su vida usted va a haber dormido un tercio de toda su vida. Quiere decir que si usted vivió 100 años, va a haber dormido aproximadamente 33 años. En promedio, ¿no? Entonces, por eso quiero que ustedes entiendan la importancia que tiene el sueño. Yo hice un webinar hace como unas 3 o 4 semanas acerca de la higiene del sueño. Se lo voy a compartir en el campus para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuáles son algunos cambios que nosotros podemos hacer para empezar a mejorar nuestra calidad de sueño? ¿Okay? Entonces, pero volviendo a nuestro tema. Hay algunos de los trastornos que esos son los más comunes que vamos a encontrar, como el tema del insomnio, narcolepsia o los trastornos de conducta durante el sueño REM. Recuerden, el sueño REM hablamos Rapid Eye Movement. Y también tenemos otros trastornos asociados al sueño de ondas lentas, que es en la fase no REM. ¿Ok? Entonces empecemos por la más, por la más común. Incluso hay datos, lastimosamente no en nuestro país, pero en países como Estados Unidos, que 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos ha padecido o padece actualmente de insomnio. Eso quiere decir, el insomnio ocurre en 2 vías. Vía 1 es el insomnio primario, que es en el cual la persona no puede conciliar el sueño desde el inicio. ¿Ok? Y también está el insomnio secundario, que es que usted logra conciliar el sueño, pero se despierta y simplemente no se puede volver a dormir. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes esto? Sí, bastantes veces. Así como inexplicablemente. Y ustedes creo que pueden entender lo frustrante que es. Es sumamente frustrante, se enoja, ¿por qué
¿por qué pasa esto? Y usted levanta y se come algo y va y ve tele y le dan las 3, 4 de la mañana y cuando logra dormirse, la alarma, pip, 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 5 de la mañana, pero se levanta y va a trabajar. Entonces es horrible. Es horrible toda esta situación. Entonces, esta situación del insomnio, ¿verdad? Es muy frecuente. Entonces debemos de comprender que el insomnio como tal es la inhabilidad de poder conciliar el sueño. De nuevo, ya sea primario o secundario, el inicio o el mantenimiento del sueño. Y como ustedes pueden ver, es sumamente común en nuestra área. Ahora bien, ¿por qué se da? Antes de que pasemos al tratamiento, ¿por qué se da? Y quiero que ustedes, desde su experiencia, me cuenten qué piensan, por qué ocurre el insomnio. Por estrés. Por estrés. Okay. ¿Alguien más? Sí, yo quería opinarle. Creo que también por preocupaciones, cuando uno se encuentra muy preocupado, o también a mí me pasa por eventos que me generan mucha felicidad sí, felicidad sobre todo, y entonces, o sea, no dejo de pensar en eso, que no duermo, pues, de pensar el día siguiente que va a pasar tal cosa o algo que me causa eso. O sea, es algo, ponen por acá por ansiedad, dice Muyazar también, a ver, dice normalmente al ir al baño y luego no poder dormir o tomar agua y después no poder dormir, ya sea por ansiedad, preocupaciones, por emoción. ¿Cuántos de ustedes cuando se van a un viaje el día siguiente no se pueden dormir? Entonces, ahorita hemos hablado de muchos factores psicológicos, a lo que acaba de decir Carmen. Ahora vamos a los factores exógenos, vamos a los factores externos. ¿Qué tal la alimentación que usted tiene? Cafeína. Si usted me pregunta a mí, la cafeína a mí no me estimula. Yo puedo tomar una taza de café antes de dormirme y no me estimula, pero eso es para mí, porque yo ya he desarrollado cierta resistencia a la cafeína. Solo regálenme un segundo, por favor. Permítanme un segundo. Ok, perdón. Es que, como ya les conté que tengo perro y es un asesino y se sale de repente a veces a ladrarle a los perros que van pasando cerca de la casa. Ok, entonces, les decía, pasemos ahora al tema de la situación alrededor de los factores externos. Lo que nosotros comemos es importante.
los hábitos que nosotros tenemos. Por ejemplo, levanten la mano o escriban en el chat cuántos de ustedes revisan su teléfono acostado. Y digo revisan su teléfono, es que pueden pasar 2 horas en ¿cómo se llama? En su cama, revisando redes sociales, revisando esto, revisando aquello, y después de eso usted no se puede dormir. Sí, me pasa casi siempre. Sí, sí, lo escucho. Entonces, ¿por qué? ¿Y nuestro cuerpo qué? Yo no creo que solo Belkis, y no logré ver quién más abrió el micrófono. No creo que solo ellos dos estén teniendo insomnio por esto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de hábitos, a veces a mí me pasa, por eso evito revisar el teléfono en esas horas, porque la situación alrededor de todo esto es, la situación es que si nosotros generamos ciertas prácticas, como revisar redes sociales en los minutos antes de dormir, o por ejemplo, ver televisión es otra cosa, o directo después, ahorita en la era tecnológica que nosotros estamos constantemente expuestos frente a pantallas, el sueño nos elude. Todos, estoy seguro que casi todos, casi el 100%, las primeras semanas de la pandemia, tuvimos muchísimas dificultades para conciliar el sueño. En primer lugar, porque creíamos de que la pandemia iba a ser algo que iba a durar 2 semanas. ¿Cuántos de ustedes no dijeron, no, que para Semana Santa ya todo va a volver a la normalidad y para Semana Santa ya va a estar todo bien? Y no, nos vamos a extender tal vez hasta junio, así. Y la gente decía que no, que eso no va a pasar y que no sé qué y que no sé cuánto. Y bueno, entonces, todas las prácticas que nosotros desarrollamos, ¿verdad?, a nivel externo, ¿verdad?, tienen un impacto en lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las explicaciones de las causas principales asociadas con el insomnio. Entonces, yo voy a enfocarme en el caso del tratamiento. En el caso del tratamiento no farmacológico, se los muestro en el webinar que di. Entonces, por eso no voy a enfocarme mucho en eso. Me voy a enfocar más en el tratamiento farmacológico. Entonces, en el caso de personas con algún tipo de trastorno del sueño, específicamente con el tema de insomnio, tienden a tener cierta, no quisiera decir como irse por lo rápido, ¿verdad? Así como muy rápidamente querer encontrar una solución, ¿verdad?, definitiva, y empiezan a tomar medicamentos que en la mayoría de los casos no tienen pruebas clínicas objetivas, que normalmente lo que hacen este tipo de fármacos es que tienen otra función, pero que uno de los efectos secundarios es causar sueño. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? Hay algunos tratamientos farmacológicos como naturalistas, como por ejemplo, el utilizar, por ejemplo, melatonina, por ejemplo, que es un precursor, ¿verdad?, de esta. La melatonina realmente es una, ¿cómo se llama? Es una hormona realmente, y que se estimula, ¿verdad? Con este tipo de medicamentos se logra estimular lo que nosotros queremos, con este caso, la producción de esa misma hormona. Pero la mayoría de los casos tienen tratamientos farmacológicos
que no son específicamente para eso, sino que uno de los efectos secundarios realmente es el sueño, melatonina, sí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los medicamentos también? ¿Cuál es otro de los efectos más importantes? Que este tipo de fármacos tienden a dejar un efecto como de resaca. ¿Cuántos de ustedes han utilizado en algún momento un tratamiento farmacológico para insomnio? ¿Y cómo se siente al día siguiente? Como cansado, como que sí dormí, pero yo no sé, el típico meme que dicen, sabes que llegaste a los 30 o que ya estás, señor, que al día siguiente decís, sí dormí, pero no descansé. Entonces, hay muchas personas muchos medicamentos que dejan este tipo de efectos, que son efectos conocidos como efecto resaca. Y también el uso crónico, ¿verdad?, de fármacos hipnóticos también puede producir una tolerancia. O sea, cuando nos referimos a tolerancia es que si antes me tomaba con 500 miligramos y eso me ayudaba a dormir, pero llega un momento en el cual el cuerpo se acostumbra a esa dosis y ahora va a necesitar aumentarle a esa dosis. En algunos casos también puede causar más insomnio, puede ser que se agudice este tipo de situaciones. También pueden causar adicción o distorsionar el patrón normal del sueño REM, que es lo que nosotros hablábamos. El sueño debe pasar por todas las fases, pero hay algunos medicamentos que se saltan esas fases y se mantienen principalmente en fase 4. Dice, por ahí una vez usé una Alergil que no es para dormir, pero causa un efecto de somnolencia y al día siguiente sentí más sueño y más somnolencia. Incluso muchos de los relajantes musculares también hacen esto. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Lee, ¿qué sucede? Porque cuando uno duerme bastante siempre se levanta con más ganas de seguir durmiendo? Con ganas de seguir durmiendo. Sí, a veces pasa que uno duerme y tal vez no se quiere levantar, se queda en la cama. Luego, como que entre más tiempo pasa, más se quiere quedar en la cama. Sí, pues fíjense que es bien importante que nosotros entendamos el contexto siempre alrededor, como para poder dar un tipo de solución o dar una opinión. Es que nosotros debemos de comprender mucho el contexto. Eso es lo primero. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en mi caso en particular, yo soy de esas personas. Si yo duermo y duermo más tiempo del que yo normalmente lo hago, tiendo a levantarme como con sueño y Dios mío, y no me quiero levantar, y que sueño, y que sueño, y que sueño. Y a mí me pasa de esta manera. Entonces, en lo particular, yo he encontrado la explicación en mi caso en particular de que yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, cuando yo rompo ese hábito de sueño, rompo todos los demás hábitos. Entonces, por eso le digo, no puedo generalizar el por qué todo el mundo se siente de esa manera. Pero en mi caso, al impedirme hacer ciertas cosas, porque yo lo cambio o hago de X o Y manera, este tipo de patrones, entonces rompo todos los demás patrones. Por ahí, vamos a ver, por ahí algunos mensajes al chat, me escriben, conozco personas adictas al clonazepam. Bueno, que realmente el clonazepam, el efecto secundario es el sueño, pero realmente es un medicamento psiquiátrico. Existen algunas plantas medicinales para contrarrestar el insomnio. Una es la valeriana. Incluso en el webinar les hablo mucho acerca de crear rutinas para dormir.
Nosotros a veces no planificamos lo suficiente en nuestras vidas y a veces el sueño realmente debemos de prestarle muchísima atención porque ya vimos la importancia del sueño. ¿Cuántas horas nosotros invertimos al día? ¿Cuántas horas de nuestra vida invertimos en dormir? Y a veces no lo hacemos bien. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y el generar una rutina para dormir, por ejemplo, bañarse con agua tibia antes de dormir, encender velas aromáticas, por ejemplo, el suspender utilización de aparatos electrónicos antes de 1 hora o 1 hora 30 antes de dormir. Por ejemplo, también suspender la ingesta de bebidas o de alimentos 2 horas o 3 horas antes de dormir. Pues todo eso tiene un impacto, son cosas pequeñas que se van acumulando y que tienen un gran impacto realmente en la calidad del sueño. Y por ahí habíamos visto algunas de las causas principales del insomnio, ¿verdad? Las exigencias de su vida diaria, uso crónico de medicamentos, la apnea del sueño. La apnea del sueño tiene mucho que ver con obstrucciones que hay en las vías aéreas y por ende hay personas que tienden a amanecer con mucho dolor de garganta o dolor de cabeza y puede ser una apnea obstructiva del sueño, lo cual entonces va a imposibilitar que la persona alcance un sueño reparador. También puede haber algunos daños a nivel del sistema nervioso central, en el hipotálamo, y también puede ocurrir en personas que tengan exceso de peso, ¿verdad? O incluso también en el caso del adulto mayor que tiende a disminuir las horas de sueño en la medida que va alcanzando cierta edad. Y las personas con exceso de peso, con obesidad, hace que todas las vías aéreas se vuelvan más difíciles y el transporte de oxígeno y de nutrientes a los diferentes lugares donde debe llegar se vuelve una tarea más complicada también. No crean que yo estoy de alguna manera como discriminando o algo por el estilo, sino que quiero ponernos como en contexto. ¿Cuántos de ustedes no han visto a una persona con obesidad que les cuesta respirar? Que se escucha como... Y no porque está haciendo actividad física o no porque está haciendo algo que requiera de mayor flujo de oxígeno, sino porque simplemente el cuerpo está demandando extra esfuerzo para que llegue el oxígeno a todas las partes donde debe llegar. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces aquí un poquito hablando de la apnea del sueño. Lo normal es que, vamos a ver por acá, sí, aquí lo voy a rayar. Creo que se enfoquen aquí en esta área. Entonces, lo normal, ¿verdad?, que se espera es que haya un flujo, ¿verdad?, lo suficientemente bueno tanto desde su boca y desde sus fosas nasales hacia los pulmones y demás, y que haya un buen flujo, ¿ok? Para que el aire pueda entrar y pueda salir sin problemas. Cuando se estrecha, ¿verdad?, esa vía es donde aparecen los ronquidos. Pero cuando se estrecha a tal grado que no permite el paso de aire, es lo que nosotros conocemos como la apnea del sueño. ¿Ok? Dice Kilber, algunos científicos creían que el sueño absoluto era una pérdida de tiempo y lo reemplazaban por siestas de 30 minutos. Fíjense que hay muchas, denme un segundo porque les quiero compartir algo. Hay muchas corrientes teóricas que hablan de que, como dice Kilbert, de que el sueño realmente se puede burlar de alguna manera el sueño.
En lo particular, yo no soy una persona que duerme mucho. O sea, soy una persona que se levanta temprano, se duerme tarde. Porque soy como exigente conmigo mismo y hago muchas cosas al mismo tiempo. Y otra es porque simplemente mi cuerpo no se acostumbró a eso. Soy de patrón corto, duermo 6 horas, 7 horas tal vez. Y así ha sido mi cuerpo y así ha funcionado siempre. Pero, voy a encender la pantalla, la cámara un segundo. Empecé a leer libros y un libro me llevó al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y me encontré con este libro que se llama en inglés Stress Less, Accomplish More, que es en español es alcance más o logre más y estrésese menos. Y yo decía así como, lo voy a leer. Habla mucho de meditación y específicamente de un tipo de meditación que se llama la meditación Siva. Se la voy a poner aquí en el chat. La meditación, perdón. Siva. ¿Ok? Y la teoría se basa en que usted trate de alcanzar un estado de conciencia, un estado de awareness, como de conciencia del medio, conciencia de usted, por medio de desconectarse 2 veces al día durante 15 minutos. Y desconectarse me refiero a desconectarse de todo, de su teléfono celular, de sus hijos, de su trabajo, de las notificaciones, de la casa, y simplemente por 15 minutos ayude a enfocarse a usted mismo, enfocarse en su respiración y mejorar su proceso atencional. Y la autora explica de que cuando usted hace esto por la tarde, esos 15 minutos se sienten refrescantes, se sienten como relajantes a tal grado como que si usted estuviera o haya tomado una siesta. Es muy bueno, es muy bueno. Se lo recomiendo. Yo, como les digo, yo llevo como un par de meses, como 2 o 3 meses de estar haciéndolo y a mí me parece increíble. Dice Alexa, es parecido un poco al mindfulness, sí. Bueno, es que el mindfulness no es solo una práctica, sino que el mindfulness está en mucho, es como un eje transversal, digamos. La meditación habla mucho de mindfulness. Por ejemplo, yo he trabajado mucho mindfulness con pacientes que tienen enfermedades crónicas y que trabajo con pacientes con obesidad, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes? A ver, perdón, estoy hablando de un tema y estoy creyendo que todos me entienden cuando hablo de mindfulness. Pero mindfulness es prestar atención real, consciente, a propósito. Y el mindfulness es como una experiencia de inmersión en algo. Muchas veces nosotros estoy seguro que ustedes ahorita están en clase, pero tiene el celular a la mano, o tiene a su perro, o tiene a su mascota, o detrás está su mamá preguntándole, ¿qué vas a comer? ¿Ya vas a terminar? O sea, no está como completamente inmerso en la experiencia. Entonces, el mindfulness se trabaja mucho con este tipo de pacientes, por ejemplo, con el paciente con obesidad, porque el ritual de comida no es un buen ritual. ¿Cuántos de ustedes piensen un segundo en cómo ustedes comen? Si usted cocina, por ejemplo, lo rico que se siente el olor cuando usted está cocinando, cómo suena, por ejemplo, cuando usted le da vuelta a algo, ¿verdad? Imagínese así un pedazo de pollo que usted le da vuelta y le hace pss, se escucha satisfactorio, huele bien, se ve bien. Entonces, el mindfulness, por ejemplo, es un eje transversal de atención plena y de conciencia plena para este caso, por ejemplo, de personas con obesidad, para que estén conscientes del ritual de alimentación. Porque muchas veces nosotros comemos y nosotros comemos sin tener como una lógica o una idea clara detrás de esto. Entonces, solo realmente un
Ok. Entonces, a ver, déjenme revisar. Pueden enviar el enlace. Ok. Entonces, muchos de estos elementos alrededor de conciencia y todo esto, lo que hemos hablado de sueño y este tipo de situaciones alrededor, son muy particulares, ¿verdad? Como les digo, no hay como una solución mágica para este tipo de situaciones. Entonces, abro ahora el siguiente punto, que es los tratamientos para la apnea del sueño. En primer lugar, este tipo de tratamientos deben de ser supervisados por un médico, ¿sí? O sea, yo se los coloco a ustedes como una opción para que ustedes lo conozcan, pero obviamente nosotros como psicólogos no vamos a hacer esto. Sin embargo, todo este elemento alrededor tiene que ver muchísimo con con la calidad de sueño que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es abrir las vías aéreas, ¿ok? Eso es lo que nosotros queremos buscar. Y en segundo lugar también es que esta terapia, ¿verdad? Hay tres opciones. La primera opción, que digamos que es la más invasiva, la más costosa, es una cirugía. Esta cirugía hace lo que estamos hablando, es abrir las vías aéreas para que el flujo de aire pueda entrar de mejor manera. La siguiente, tanto en costo como en todo lo que va alrededor, ¿verdad? De incómodo, hasta cierto punto un poco invasivo, es la mascarilla CPAP, que se conoce CPAP como, por sus siglas, Continuous Positive Airway Pressure, que es como la presión de aire positiva continua. Entonces, este tipo de mascarillas, que son las que ustedes están viendo, ¿verdad? Aquí en la imagen, creo que en un par de películas he visto que colocan este tipo de dispositivos, y en lo particular son muy buenos porque permiten que usted abra esas vías aéreas y permite realmente que usted pueda cambiar y que pueda mejorar su calidad de sueño, pero también son muy costosas y requieren de mucho cuidado, limpieza, y esto es algo que usted hace para poder dormir de mejor manera. Y finalmente, la última opción es una prótesis bucal, que lo que hace la prótesis bucal, que ustedes ven por acá, es abrir un poco la vía, que es la menos costosa de las tres opciones, es la menos invasiva, es la que requiere de menor grado, pero es también la que puede mostrar menos efectividad, ¿ok? Que lo que hace la prótesis bucal es mantener de alguna manera las vías aéreas lo más abierto posible, para, si ustedes ven por acá, en la figura que estoy señalando, es la prótesis bucal va a ayudar a mantener la boca cerrada de la mejor manera posible, y también va a mejorar entonces, por ende, el flujo de aire hacia las vías aéreas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Todo bien, Lee. Ok. Ahora, un poquito para ir cerrando un poco el tema de insomnio. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que nosotros podemos estar asociados? Lo que habíamos hablado: irritabilidad, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, juicio moral deteriorado, bostezos severos, alucinaciones, incluso el sistema inmunitario también puede mostrarse más débil. ¿Les ha pasado, por ejemplo, piensen en la siguiente situación? Cuando ustedes están estresados en la última parte del periodo, que llevan mucho tiempo de no dormir, que están muy, muy estresados, terminando tareas, terminando esto, terminando aquello, y solo pasa por esto, por toda esta tarea, ¿verdad? Y toda esta situación, y
y se enferman. ¿Les ha pasado? ¿Ok? No, nunca. Nunca, pucha, bien con usted. Porque lo que ocurre acá es que el cuerpo, ¿verdad?, se ha mantenido en una situación de estrés tan alta que cuando el estresor se retira, nuestro cuerpo tiende a responder de alguna manera. Y esto es debilitando las defensas y por ende es más fácil que nosotros nos enfermemos de gripe. Por ahí dice Muyazar también, problemas digestivos también puede ocurrir. Es de lo más frecuente. ¿Ok? También puede haber riesgos de diabetes tipo 2 porque el cuerpo se mantiene más tiempo generando glucosa en nuestro, en nuestro páncreas, generando insulina para tratar de mantener los niveles de glucosa manejables en nuestro sistema sanguíneo. Hay un incremento en el ritmo cardíaco, el riesgo de ataques del corazón puede aumentar. Hay tantas situaciones alrededor del insomnio. ¿Ok? ¿Estamos bien? Solo... No, todavía nos hace falta bastante. ¿Ok? Entonces, a ver, 11:58. Y hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Y el día miércoles vamos a continuar con narcolepsia. ¿Ok? Vamos encendiendo sus cámaras para despedirnos por hoy. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Yo solo quisiera saber si este material está en la plataforma. La diapositiva no. La diapositiva no. Los materiales se los tengo que subir porque toda la semana pasada estuve trabajando unas cosas, pero tengo que subir. A ver. Pareciera que sigue caída la plataforma. Voy a mostrar. Parece que la plataforma sigue caída. No sé por qué. Así que no, bueno, en cuanto pueda, igual voy a subir la clase del día de hoy para que ustedes vayan trabajando en esto, ¿verdad? Vayan avanzando, ya tienen la programación didáctica, ya está subida ahí. Y le voy a subir también una carpeta con los libros y toda la cosa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Listo. Pues si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles. Descansen. Feliz día. Igual. Gracias. Feliz día, Liz.